En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. El segundo día separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. El tercer día separó las aguas en la tierra y creó los continentes, los mares, los ríos, y además creó toda la vegetación que hay sobre la tierra, ¿verdad? El cuarto día creó Dios el sol, la luna y las estrellas. El quinto día creó los animales acuáticos y las aves. El sexto día creó Dios los animales terrestres y por último al ser humano, al que creó a su imagen y semejanza, varón y hembra, y les entregó la tierra para que gobernaran y la gestionaran. Y dio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el séptimo día el Señor descansó. Este es el relato resumido que nos encontramos en los primeros versículos de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 31. Es la primera vez que Dios se revela al universo y Dios se revela al ser humano. Porque lo crea y porque Él crea todas las cosas. En cada uno de los pasos que Dios dio en la creación, habló y las cosas sucedieron. Dios habló y las cosas pasaron. En el mismo momento de la creación del universo, la creación de la tierra, de los seres vivos, del ser humano, Dios no solo estuvo presente, sino que todo, absolutamente todo, fue creado por el poder de su palabra. Nos encontramos en la Biblia que Él dice: Dios dijo, y lo que Dios dijo sucedió. Dios ordenó y las cosas pasaron. Este fue, sin lugar a dudas, el primer momento en el que Dios se reveló a sí mismo y lo hizo a través de la creación. Creación que, como acabamos de decir, fue posible por medio de su palabra. La revelación de Dios está presente desde el primer momento a través de su palabra, y a través de su palabra escrita continúa. Tenemos en la palabra de Dios en la Biblia todo lo que Dios ha revelado al ser humano y que Él quiere que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos acerca de Él. Como recordaréis, hace un par de semanas empezamos con el ciclo de las predicaciones que hemos llamado Conociendo a Dios. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que empezar por el principio. Tenemos que empezar por ese primer momento en el que Dios se revela. En ese primer momento en el cual tenemos a Dios interviniendo en la historia, creando la historia, poniendo en marcha este mundo que es nuestro hogar. Un hogar que, como acabamos de leer, estuvo planificado por Dios para darnos este sitio, este espacio, donde poder vivir, donde poder tener una relación con Él. Siempre es inevitable, siempre que hablamos del tema de la creación, es inevitable que aparezca el tema de la evolución. ¿Creación o evolución? O las dos. Ya se ha superado bastante el tema del debate entre creación y evolución. ¿Por qué? Porque dentro de los creyentes hay varias y diferentes maneras de entender el relato que acabamos de leer. Hay personas que entienden que la palabra de Dios explica cómo Dios creó el mundo en 7 días. Y hay quien ve en el orden en el que Dios crea las cosas una relación con la evolución que presenta la ciencia. Hoy el debate no está ahí. El debate está en si detrás de la creación hay un diseño inteligente. ¿Hay un diseño inteligente detrás de todo lo que sucede para que esto esté en marcha? Ese es el debate que tenemos. Evidentemente, responder a la pregunta de si hay un diseño inteligente detrás de la creación, para nosotros está claro. Nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y vemos
que el Señor planifica y prepara el mundo y crea todo lo que hay. Pero hay centenares, por no decir miles, de libros que tratan esto con científicos de uno u otro lugar. Y a veces nosotros caemos en el error de meternos en discusiones estériles, que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar varias cosas. En primer lugar, tenemos que aceptar que la Biblia no es un libro de ciencia. Aunque contiene ciencia, no es un libro de ciencia. No es un tratado que intenta aunar la astrología, la biología, la botánica, diferentes disciplinas que estudian las diferentes áreas de la materia y de la existencia para explicarlas de un modo científico. La Biblia tiene un objetivo muy diferente. La Biblia tiene el objetivo de enseñarnos que Dios está presente en la creación. Es más, que Dios es el artífice de la creación. Y la Biblia está escrita en un periodo de años muy alejados de nuestra realidad hoy. Claro, si el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, se acabó de escribir aproximadamente, va a ser dentro de muy poquito, 2000 años, porque se acabó de escribir aproximadamente en el año 90 de nuestra era, Génesis, que está dentro del bloque de los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como el Pentateuco y que se le atribuyen a Moisés como autor, fueron escritos hace más de 5000 años. Mirad la distancia que hay entre, algunos dicen que más, pero vamos a poner 5000 años para ser así un poquito. Cuando Moisés narra, iluminado por Dios, el relato de la creación, ¿creéis que está intentando debatir a personas y a científicos como Darwin si hay una evolución, si hay un Big Bang que lo crea todo y cómo se conjuran todas las fuerzas del universo para que coincida matemáticamente todo, para que dé lugar la vida en la Tierra y la evolución como nos la plantean? ¿O Moisés está más pendiente de que la gente de la época entendiera que Dios estaba detrás de la creación? Moisés está hablando a la gente de su época y Moisés está explicando una verdad absoluta, y es que Dios interviene en la creación. Dios es el motor, Dios crea. Y además tiene un interés claro en explicarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo de Dios estuvo en Egipto esclavizado durante 400 años, y en ese espacio de tiempo ninguna persona de las que salió con Moisés, excepto él, de Egipto al desierto, sabía lo que era vivir en libertad. Ninguno de ellos sabía lo que era vivir en libertad. Con lo cual, en esa explicación y en los 5 primeros libros de la Biblia nos encontramos, por una parte, cómo se explica a aquellas personas que habían estado rodeadas de otras creencias y de otras realidades, porque los hebreos no eran los únicos esclavos que tenía Egipto. Egipto tenía esclavos de todas las partes cercanas a ellos, de Etiopía, de África, de Asia. Había esclavos allí de muchos lugares, y cada uno de ellos traía sus creencias. Y en sus creencias hay una cuestión que se llama conciencia universal, y es que las culturas, aunque no hayan tenido una relación, porque era imposible que la tuvieran, entre lo que pasó en la parte de Asia, donde ocurre todo esto, Israel, Palestina, Egipto y demás, no tuvieron relación con las personas que vivían en América, en Latinoamérica, en Sudamérica. No tenían contacto con las personas o muy poco contacto con las personas que vivieron en Europa, en el norte de Europa, o en la parte sur de África. Sin embargo, todas estas culturas, en todas partes del mundo, tenían conciencia de que había algo más, aparte del ser humano, que había algo superior que había puesto en marcha todo. Y estas culturas, al no tener la capacidad de sintetizar a Dios, porque no habían visto la revelación y escuchado la revelación de Dios, porque Dios no lo conocemos y Él no se revela, crearon deidades para explicar por qué estaba el sol allí, por qué tenían agua, por qué tenían fuego, por qué había días y noches, por qué había diferentes estaciones. Y a esas deidades se les atribuyeron esas obras que Dios había hecho. Figuraros
Todas estas culturas tienen en común ese concepto, pero también tienen en común las maneras de celebrar los cultos o los monumentos. Por ejemplo, en todas esas culturas hay pirámides. Hay pirámides en Egipto, hay pirámides en Europa, hay pirámides en Asia, hay pirámides en América. Culturas que no han tenido ningún tipo de relación, ni contacto, ni conocimiento de lo que estaba pasando a millones de kilómetros, tenían la misma conciencia de que había algo por encima y la pirámide era ese objeto que la humanidad encontró para acercarse a Dios, a sus dioses. Es el templo, buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Moisés en este relato? Poner orden a todo eso y decir, no, es Dios quien hace, es Dios quien crea. Por eso el relato de Moisés es poner a Dios encima del tablero en todas las creencias que había alrededor de la época. No es, por tanto, un manual de ciencias naturales en el cual nosotros podamos defender con argumentos científicos sacados de la Biblia cómo Dios hizo lo que hizo. No es nuestro interés tampoco en meternos estos debates con científicos. Pero también os voy a decir una cosa, la ciencia ha ido demostrando muchas de las cosas que aparecen en la Biblia y la historia y los hallazgos históricos han ido demostrando muchas de las cosas que aparecen en la Biblia. La evolución sigue siendo una teoría porque quedan muchas lagunas que no están claras, pero también tenemos nosotros que aceptar que hay cosas que la Biblia no explica y que no cuenta. Aunque nosotros intentemos darle respuesta a todo con la Biblia, no podemos. Y eso hay que asumirlo y hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene intención de dar respuestas a todo. La Biblia no es una guía para entender Parque Jurásico. No lo vamos a entender con la Biblia. Sin embargo, ahí están los fósiles de los dinosaurios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la historia de la salvación de la humanidad. La Biblia es Dios revelándose al ser humano y diciéndole lo que Él quiere que nosotros sepamos, porque con nuestra mente finita, eso quiere decir que tiene un principio y un final, somos incapaces de llegar al conocimiento de Dios si Dios no se revela a nosotros. No podemos hacerlo, porque Dios es santo, Dios es puro, y nosotros no alcanzamos a comprender lo majestuoso de Dios y toda la obra de Dios. Por eso Dios, que es consciente, se revela al ser humano. Y lo primero que hace es revelarse a través de la creación. Y crea. Y eso es lo que llamamos la revelación natural. Hay una doctrina, que es de lo que estamos hablando esta mañana, que es la doctrina de la revelación. La revelación en la teología es la ciencia que estudia a Dios. ¿Bien? Se refiere, la ciencia o la disciplina que estudia a Dios, la revelación en teología se refiere a la información que viene de Dios para revelar la verdad sobre sí mismo o sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Lo repito, la revelación en el estudio acerca de Dios se refiere a la información que viene de Dios para revelar la verdad sobre sí mismo o sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La revelación se divide en dos clases de revelación. Hay dos grandes maneras. Dios se revela, Hebreos 1:1, de muchas maneras diferentes. Pero hay dos maneras. Englobamos todo lo que Dios ha hecho y Dios nos ha revelado en dos grupos. La revelación especial o la revelación natural o general. ¿Cuál es la revelación especial? La revelación especial es la que viene directamente de Dios y que se registra en su palabra. El contenido de esta revelación es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios nos lo dijera. Conceptos como la Trinidad, el Espíritu Santo, la adopción, la regeneración de nuestros pecados, el perdón, la sangre vicaria de Cristo, todos esos términos que aparecen en la Biblia, que Jesús y otros nos explican en su palabra, no los conoceríamos si Dios no quisiera que fuera así. Esa es la revelación de parte de Dios. Nosotros no podríamos tener acceso a estas cosas sino a través de esa revelación especial, de esa manera que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras distintas, ¿verdad? Si un grupo de gente, eso lo hemos visto a lo largo de la historia y aún hoy lo vemos, no tienen acceso a la Biblia en su idioma,
para comprender estas verdades que se desprenden de la palabra de Dios, no va a conocer estos conceptos. Va a conocer a Dios de otra manera, pero no va a conocer esa revelación especial que Dios da a través de su palabra. Y luego está la revelación natural. La revelación natural es la verdad acerca de Dios que se puede discernir mirando el mundo que nos rodea, mirando dentro de nosotros mismos. Aunque todo el mundo no tiene acceso a la revelación especial, o a lo largo de la historia no lo ha tenido, todo el ser humano que ha existido ha tenido acceso a la revelación natural. Todo el mundo ha sido consciente de lo que sucede a su alrededor, del mundo en el que vive, de él como ser humano. Por eso decíamos hace un momento que culturas ancestrales que no tuvieron nada que ver con la Palestina de 5.000 años antes de, 3.000 años, 4.000 años antes de Cristo hasta nuestra era, sí tuvieron concepto de Dios. Y allí tenemos toda la cultura maya, toda la cultura azteca, toda la cultura mapuche, todo lo que sucede en Latinoamérica, todas estas conciencias. Digo Latinoamérica porque tienen un océano de por medio y porque sabemos que cuando llegaron, las primeras personas que llegaron a América por el norte eran los vikingos y allí ya había gente antes. Y ya había gente allí adorando a sus dioses porque tenían mirando alrededor eran conscientes de que había algo más. Es esa revelación natural. Hay algo más que mirando la naturaleza y mirando el sitio donde vivimos y mirando todo lo que hay, nos hace conscientes de que Dios está ahí. Así que tenemos estas dos cuestiones. Tenemos la revelación especial, la que Dios hace directamente por medio de su palabra, y la revelación natural, lo que vemos a nuestro alrededor. Y de ambas cosas nos habla la palabra de Dios. Dice Hebreos 1:1. Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas, y lo hizo en diferentes ocasiones y de múltiples maneras. Y esa es la revelación especial. Dios habló de diferentes maneras a través de los profetas. Y dentro de esos profetas, profeta significa vocero de Dios, el que habla la palabra de Dios. Ahí está Jesús también. ¿Sí? Y Salmo 19, del 1 al 5 dice: los cielos proclaman la grandeza del Señor, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día comunica su mensaje, la noche a la noche anuncia la noticia, sin lenguaje, sin palabras, sin que se escuche su voz. Se difunde su sonido por toda la tierra y por los confines del mundo su mensaje. Este Salmo 19, del 1 al 5, está hablando de la revelación de Dios a través de su creación. Cuando hablamos de la revelación, ya sea natural o ya sea especial, de esas dos maneras, o sobrenatural, tenemos que entender una cosa más acerca de la revelación, y que la revelación es progresiva. La revelación es progresiva. ¿Recordáis cómo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3 habla a los creyentes diciéndoles: os he dado leche espiritual y ya estaréis preparados en algún momento para recibir carne espiritual? Y hace ese sinónimo en cuanto a la educación y el discipulado cristiano, de que no le puede dar a una persona que acaba de llegar al Evangelio, no se le da la misma información que un estudiante que lleva 5 años en la Facultad de Teología y ha aprendido griego, hebreo y arameo para poder traducir y para poder llegar a conceptos más complicados en cuanto a la tradición bíblica. La palabra de Dios empieza a revelarse de una manera sencilla y poco a poco el Señor, a medida que tiene esa relación con la humanidad, va aumentando esas verdades que le revela al ser humano, hasta llegar a la revelación máxima, que es Jesucristo. Cuando Jesucristo llega, ya ha habido una relación de Dios con la humanidad, a través de la creación, a través de las conversaciones que tenía Dios con Adán y Eva, con Noé, por ejemplo, cuando le anuncia a Noé que va a destruir el mundo con el diluvio porque no hay nadie que merezca vivir, y empieza todo de nuevo. Son conversaciones en las cuales hay conceptos sencillos: arrepentimiento, obediencia, seguimiento, aceptación, adoración única. Todo eso Dios se lo revela también a Moisés, que es el primer gran bloque de la revelación de Dios de esa manera especial. Viene a Moisés, cuando Moisés tiene esa relación con Dios
y Dios ya desde el principio, y en esos 40 años en el desierto que Dios lo va preparando, cuando en la zarza se pone a hablar directamente con él y le explica y le da las instrucciones para hablar con Faraón, y cuando sale de Egipto y lo lleva al monte y le da las tablas de la ley. Y a partir de ahí desarrollan una ley, porque como hemos dicho hace un momento, este pueblo no había vivido nunca en libertad y no sabía qué tenía que hacer. Y ahí tenemos Números, Levítico, Deuteronomio, con un montón de normas, 700 y pico si no recuerdo mal, en las cuales se le estaba diciendo al pueblo cómo tenían que vivir, su relación entre ellos y su relación con Dios en medio del desierto. Hay esa revelación, luego llegarían los profetas, luego llegarían más profetas, luego llegaría Jesús. Es una revelación en la cual el Señor va hablando poco a poco, y llegamos a ese punto que acabamos de leer varios textos en los que el Señor revela a través de su creación, a través de la relación con el ser humano, a través de su palabra, ¿verdad? Y hay otro tema, este es mucho de adolescentes y jóvenes. Claro, ¿y qué pasa si la palabra de Dios nos dice que ahora para nosotros que hemos escuchado y hemos oído hablar de Jesús, la salvación es por fe y no es por obras, y la salvación solo viene escuchando la palabra de Dios y aceptando el regalo que el Señor nos ha hecho en la cruz? ¿Qué pasa con los que no han oído hablar de Jesús? Y los que nacieron antes de Jesús y no escucharon hablar de Él, ¿qué ha pasado con ellos? Y aquellos que han vivido en la época de Jesús en América, o en el sur de África, o en Asia, esos no conocieron hablar de Jesús. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Pues la palabra de Dios también nos dice cómo va a actuar con ellos, ¿verdad? Esta pregunta que con frecuencia nos hemos hecho más jóvenes: ¿qué pasará con aquellos que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Serán condenados por no creer en alguien a quien nunca han oído hablar? La respuesta es que no, que Dios no es injusto y Dios no va a condenar a nadie por su ignorancia, sino que serán juzgados por la información que tuvieron, conforme a lo que ellos hicieron con lo que sabían. Dios juzgará a cada uno, porque el juicio sí que va a ser para todo el mundo. Y todos los seres humanos han recibido mucha información. Todos los seres humanos han tenido información acerca de que Dios es poderoso, digno de ser alabado, y que Dios quiere que nosotros nos comportemos de una determinada manera. Esa conciencia que todavía tenemos los seres humanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, nos dice su palabra. Y eso aún perdura, ¿verdad? Ahí está la dignidad del ser humano en cualquier momento. Que cualquier ser humano haga lo que haga, ha sido creado a la imagen de Dios, como hemos sido nosotros. Entonces, esa conciencia revela a cada persona lo que está bien y lo que está mal, conforme a la cultura donde ha vivido, en la época donde ha vivido, y la gente que ha tenido y cómo se ha relacionado. La gente será juzgada de acuerdo al estándar que usaron para ellos juzgar y relacionarse con otras personas. Romanos 1, 18 al 25 dice así: se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes actuando inicuamente cierran el camino a la verdad. Porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad lo tienen ellos a su alcance, ya que Dios mismo se lo ha puesto ante los ojos. En efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa, pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merecía ni le han dado las gracias debidas. Al contrario, se han dejado entontecer con vanos pensamientos y su necio corazón, y se ha llenado de oscuridad, y etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando Pablo de personas y de otras culturas que no pertenecían ni al judaísmo ni al cristianismo, que habían tomado decisiones en su vida que eran contrarias a lo que Dios quería. Y no conocer a Dios no era una excusa, porque como decía hace un momento, y dicen sobre todo los versículos 19 y 20, todo porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad lo tienen ellos a su alcance. O
sea, aunque no conozcan de Jesús, aunque no hayan escuchado hablar de Dios, el ser humano tiene concepto de divinidad, como hemos visto. Y partiendo de la creación del universo, partiendo de todo lo que hay a nuestro alrededor, la razón nos lleva a aceptar que hay algo más. Y eso ha sido así desde el inicio de los tiempos. Dios se ha revelado. Lo ha hecho a través de su creación, en esa revelación natural que todos los seres humanos podemos ver y todos podemos entender, porque ahí tenemos nuestro granito creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y hay algo de Dios en nosotros, y podemos observar el mundo y podemos ver que hay algo detrás de todo esto. Por eso yo hablo mucho con 2 o 3 amigos, pastores y teólogos, casi todas las semanas. Tenemos ahí por internet varias discusiones. Dice un amigo mío, me maravilla la fe de los ateos. Me maravilla la fe de los ateos. Porque es mucho más fácil, es mucho más difícil, creer que todo lo que hay aquí salió de la casualidad, que creer que está en la mano de Dios poniendo en marcha todo lo que hay aquí en la tierra. Hay mucha más fe, hace falta mucha más fe para creer en una casualidad que para aceptar la posibilidad de que Dios está detrás de todo lo creado. Así que me maravilla la fe de los ateos. Dios se ha revelado. Y Dios se ha revelado de una manera natural y de una manera especial, enseñándonos cosas que nosotros no podíamos saber ni conocer acerca de Él. Ya hablábamos hace un momento de Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés, Josué, los profetas, Jesús, Pablo, Juan, los autores de las epístolas, de Apocalipsis y demás. Y Dios nos ha hablado y nos ha dejado un regalo de incalculable valor. Si queremos conocer a Dios, tenemos que necesariamente, obligatoriamente y urgentemente acudir a la palabra de Dios. Leer y estudiar la palabra de Dios. En multitud de ocasiones vemos cómo se repite el mandato que el Señor le da a Josué, que nunca se aparte este libro, ni de día ni de noche de ti, medita en él, obedécele. Haz lo que aquí dice, porque entonces las cosas te irán bien. En la palabra de Dios tenemos una pequeñísima parte de lo que Dios es. Porque Dios es eterno, es infinito. Y todos esos conceptos a nosotros nos cuesta con nuestra mente poderlos digerir y poderlos comprender. Pero tenemos en su palabra todo aquello que Dios quiere que sepamos. Todo aquello que Dios quiere que tú y yo sepamos acerca de Dios está en su palabra. Tenemos un regalo increíble. El mismo Dios decidió dejarnos por escrito todo esto. E iluminó a personas que habían estado viviendo, que habían tenido la capacidad de recopilar esta información, de ponerlo por escrito, para que siglos y siglos y siglos después esté ahí. Os voy a decir una cosa que lo he dicho también muchas veces desde aquí. Es muy difícil no ver la mano de Dios en la Biblia. Muchas personas que critican la Biblia no la han leído nunca, ni conocen ni saben. La Biblia está compuesta de 66 libros, compuesta a lo largo de varios miles de años, por autores muy diferentes, de épocas muy distintas. De algunos conocemos su nombre, de otros no, de otros hay sospechas. En toda la Biblia encontramos una unidad de pensamiento y una coherencia que si no estuviera la mano de Dios detrás sería imposible. Toda la Biblia apunta a Jesús. Desde el principio, desde Génesis capítulo 3, donde hay esa separación entre Dios y el hombre, porque el hombre quiere ser su propio Dios y va y se deja engañar por Satanás y van al árbol del bien y del mal, que les va a dar esa conciencia para saber lo que Dios sabe. Ese es el engaño, esa soberbia de decir yo voy a ser mi propio Dios y no voy a necesitar a Dios. Ese es el gran pecado de la humanidad. A partir de ahí, la Biblia es la historia de la salvación de la humanidad y apunta directamente a Jesús. Y continuamente vemos cómo hay profecías y cómo hay tips y cómo hay llamadas a entender que llegaría el Mesías a salvar la humanidad. Y eso lo encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios. Un texto como Isaías 53, que narra punto por punto lo que sería la pasión de Cristo, escrito 700 años antes de Jesús, solo es posible si Dios está ahí.
si Dios está ahí. Si no estuviera el Señor ahí, detrás de su palabra, sería imposible tener esta coherencia. En la Biblia no hay contradicciones en cuanto a la unidad de mensaje y de pensamiento. Sí que hay diferentes maneras en las que Dios actúa, Dios obra y Dios hace. Pero hay esa línea que nos lleva a conocer a Jesús y saber que todo lo que ha hecho Dios ha sido para reconciliarse con el ser humano. Así que, y para ir terminando, la revelación tiene esa coherencia, porque Dios sabe lo que quiere tener con nosotros y sabe cómo quiere estar con nosotros y sabe esa relación con el ser humano cómo va a ser. Hay una unidad en el mensaje que Dios nos transmite a través de su palabra, sin contradicciones en las enseñanzas. Hay esa evolución y ese progreso hacia la enseñanza máxima que es Jesús. Y ahora viene esa pregunta que nos tenemos que hacer siempre: ¿y esto qué tiene que ver conmigo hoy? ¿Qué tiene que ver la revelación de Dios conmigo hoy? Pues a mí me da una tranquilidad, una seguridad, una paz tremenda. Saber que Dios me ama tanto, que Dios te ama tanto, para haber creado el mundo, para tener una relación con nosotros, para haber puesto todos y cada uno de los puentes posibles hasta llegar a Jesús para tener esa relación contigo y conmigo. Que Dios me ama tanto como para ocupar mi lugar en la cruz con su Hijo Jesucristo. Que Dios me ama tanto que me da la oportunidad de poder tener una relación con Él y de aceptar el regalo que Él me ha dado siendo como soy. Simplemente decir: sí, Señor, yo creo en ti. Sí, Señor, yo voy a seguirte. Sí, Señor, yo voy a vivir la vida conforme a lo que tú quieres que haga. Le da consistencia a mis creencias. La revelación de Dios y saber que Dios está detrás de todo esto es ese versículo que habla tanto de edificar sobre la roca. Pues mi fe está edificada sobre la roca, que es la revelación de Dios, lo que Dios me ha dicho, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha puesto ahí para ti y para mí. Todas esas cosas nos dice la revelación de Dios, porque si Dios nos hubiera revelado, nosotros conoceríamos una parte ínfima acerca de Dios, conoceríamos su creación. Ahora conocemos el amor, la misericordia, el perdón. Vemos todo lo que Dios ha hecho a través de sus hijos, a través de Jesucristo. Vemos las cosas a las que Dios les da importancia y a las que Dios no les da ninguna importancia. Y nos damos cuenta después de esa revelación y de leer la palabra de Dios que lo más importante para Dios son las personas. Que lo más importante para Dios son las personas. Y para nosotros lo más importante deberían ser las personas también. Nada más. Porque si no estamos asumiendo las enseñanzas de Jesús, si no estamos recibiendo esas enseñanzas y llevándolas a la práctica, esto solo se queda en el conocimiento y no en lo que Dios quiere. Dios se ha revelado para que nosotros conozcamos, pero también para que sigamos y obedezcamos. No solo es conocer y actuar. Es conocer, comprender y actuar. La revelación de Dios nos dice hoy lo que Dios espera de ti y de mí. Y además, como sabe que somos tan especiales, pongo lo de especiales entre comillas, y cada uno ahí puede poner lo que quiera. Como si no fuera poco atractivo saber que Dios está detrás de la palabra de Dios para que la leamos y la disfrutemos, dice: mirad, y para resumiros todo lo que dice la ley y los profetas, porque sé que vais haciendo resúmenes para de estudiantes todos, lo mínimo, un versiculito y me voy, lo más importante es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume la ley y los profetas. La ley y los profetas es desde Génesis hasta Jesús. Todo se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, y a tu prójimo igual. Eso es lo más importante de todo. Lo demás no es que no tenga importancia, es que está después de eso.
si no amamos a los demás, si los demás no son los más importantes para nosotros, si no cuidamos de las personas, en primer lugar, todo lo demás no importa. Estamos entendiendo mal el Evangelio y mal lo que Dios nos ha revelado. Si no hay misericordia, perdón, cariño, abrazos, querer y amar a las personas, perdonar, reconciliarnos y construir relaciones, como Dios quiere que las hagamos, no hemos entendido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña en su palabra que de nada sirve ser muy espirituales, de nada sirve ofrendar mucho, de nada sirve nada de eso si tenemos problemas con los demás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si vas a traer tu ofrenda al altar y recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, que hay un conflicto contigo, no puedes venir al altar. Tienes que ir e intentar solucionarlo y después puedes venir a la presencia de Dios. Porque con esas cuentas pendientes no estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios solo hay una manera de ver cómo está nuestra relación con Dios. Y es cuando vemos cómo está nuestra relación con las otras personas. Por eso Dios no separa nunca nuestra relación con Él de nuestra relación con los demás. Y nos enseña a orar en el Padre Nuestro diciendo: perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Que si analizamos esa frase del Padre Nuestro, lo que está diciendo Dios es: Señor, si yo no perdono a Jaume, no me perdones a mí, porque no soy digno de tu perdón. Así enseña Jesús a orar en el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa revelación no la tendríamos sin el Señor, sin su palabra, sin Jesús. Y ahí nos va la vida a nosotros, como creyentes. Nos va la vida y nos van nuestras relaciones. Porque hay demasiados creyentes con demasiadas cuentas pendientes, que creen que por venir a la iglesia, por alabar, por levantar las manos, por ofrendar, ya está todo. Y llegarán un día a la presencia del Señor y les dirá: apártate, porque tú no eres de los míos. Y así lo dice la palabra de Dios. Y habrá otros a los que nosotros, los santos evangélicos, nos hemos señalado con el dedo y hemos rechazado, a los que Dios los pondrá en el primer lugar de la mesa. Así que la revelación de Dios nos pone a todos en nuestro sitio. Les da consistencia y fundamento a nuestra fe. Y si no nos acercamos a leer y a estudiar la palabra, jamás comprenderemos todo eso. Así que hoy nos quedamos con ese segundo mensaje acerca de conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su revelación. Su revelación es natural, todos la podemos ver, y la especial, la que se transmite a través de su palabra. Y si quiero conocer a Dios, necesito conocer lo que Dios ha dicho de sí mismo, lo que Jesús me ha transmitido y lo que Jesús quiere que nosotros sepamos, y que está ahí. Y que podemos acceder a ella. Y que todos los que estáis aquí tenéis o bien una Biblia, o 20 o 30 Biblias en casa, o una Biblia en el móvil, porque la palabra de Dios está ahí disponible para todos. Así que seguimos aprendiendo y seguimos edificando y seguimos creciendo en ese conocimiento de Dios a través de su palabra, que nos narra, que nos explica su revelación. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que en ella tú nos transmites. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has revelado a nosotros. Gracias, Señor, porque aún sin ser dignos, Señor, tú nos has visto con esos ojos de amor, de misericordia, de perdón, esos ojos con los que hemos de mirar a todas las personas que hay a nuestro alrededor para reflejar tu amor, tu misericordia y tu perdón a otros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida digna de ti, Señor. Ayúdanos a acercarnos cada día a tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día allí donde tú nos lleves, a que seamos capaces de reflejar todo lo que hemos recibido de ti. Tu amor infinito, tu misericordia, tu perdón. Y seamos dignos de ser llamados cristianos, Señor. Bendícenos y guárdanos, guíanos en tus caminos y acompáñanos siempre, Señor.